Christina Marie Riggs nació en 1971, en Lawton, Oklahoma. Su infancia fue difícil. Más tarde, confesó que tanto un hermanastro como un vecino la tocaron y la lastimaron de formas que ningún niño debería experimentar. Para cuando tenía poco más de 10 años, ya usaba sustancias ilegales y bebía en exceso. A los 16, quedó embarazada y luego dio al bebé en adopción. Aún así, siguió adelante. Terminó la secundaria y se convirtió en enfermera práctica con licencia. Después, tuvo 2 hijos propios, Justin en 1992 y Shelby en 1994. Se casó con John Riggs, pero la relación no duró. Tras un incidente en el que John lastimó físicamente a Justin, el matrimonio terminó. Después del divorcio, Christina quedó desamparada. La situación económica era precaria. Su red de apoyo había desaparecido. Se sentía completamente sola. Y entonces llegó el 4 de noviembre de 1997. Esa noche, algo se rompió dentro de ella. Christina se administró a sí misma y a sus hijos dosis altas de un sedante potente llamado Elavil. Luego intentó inyectar a Justin con cloruro de potasio, el mismo químico que se usa en ejecuciones. Él despertó con dolor. Ella entró en pánico y lo asfixió. Hizo lo mismo con Shelby. Después, Christina intentó quitarse la vida. Ingirió pastillas. Se inyectó cloruro de potasio, pero sobrevivió. Christina dejó cartas. Dijo que no quería que sus hijos sufrieran por su culpa ni terminaran en hogares temporales. Creía que acabar con sus vidas era una forma de protegerlos. Los fiscales dijeron que estaba abrumada por ser madre soltera y por sus problemas económicos. Fue arrestada el 6 de noviembre de 1997. Al principio, se declaró no culpable por razones de locura. Más tarde, retiró esa defensa y pidió la pena más dura. En su juicio, en junio de 1998, dijo: «Quiero morir, quiero estar con mis bebés». El jurado la consideró responsable y le dio la pena máxima. El 2 de mayo del año 2000, en la unidad Cummings de Arkansas, recibió una inyección que detuvo su corazón. Sus últimas palabras fueron: «No hay forma. No hay palabras que puedan expresar cuánto lo siento por haberle quitado la vida a mis bebés. Ahora puedo estar con ellos, como siempre quise». También susurró: «Los amo, mis bebés». Pero, ¿qué hace que una madre convierta el veneno en redención? Gudia Sanalú Welty nació en 1943, en Quanah, Texas. Su madre falleció cuando ella tenía 4 años. Judy y su hermano menor fueron entonces a vivir con sus abuelos. Años más tarde, se mudaron a Roswell, Nuevo México, para vivir con su padre y su nueva esposa. Según informes, Judy fue maltratada por su padre y su madrastra. A menudo la privaban de comida y la obligaban a realizar trabajos pesados. A los 14 años, pasó 2 meses en un centro de detención juvenil después de rociar grasa caliente sobre algunos miembros de su familia. En 1962, Judy se casó con James Goodyear, un sargento de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que sirvió en Vietnam. 3 meses después de regresar a casa en 1971, James enfermó y falleció. En un principio, los médicos dijeron que murió por causas naturales. Pero en 1984, el cuerpo de James fue exhumado y las pruebas revelaron que tenía arsénico en su sistema. Judy ya había cobrado el dinero del seguro de vida tras su muerte. Para 1972, Judy vivía en Colorado con Bobby Joe Morris. En 1978, Morris enfermó de manera similar y también falleció. Una autopsia posterior encontró arsénico en su cuerpo. Una vez más, Judy recibió el pago del seguro de vida. En 1980, el hijo de Judy, Michael, mostró signos de envenenamiento por arsénico. Perdió la movilidad en parte de su cuerpo. Poco tiempo después, se ahogó mientras paseaba en canoa con su madre. Justo antes del viaje, Judy había contratado una nueva póliza de seguro de vida a nombre de su hijo. En 1983, el novio de Judy, John Gentry, sobrevivió a una explosión que destruyó su automóvil. Los investigadores descubrieron que Judy le había estado dando pastillas que decía eran vitaminas, pero esas pastillas contenían arsénico y otro veneno. También les había dicho a varias personas
que John tenía una enfermedad grave, aunque eso no era cierto. Después de la explosión, las autoridades comenzaron a investigar el pasado de Judy. Exhumaron los cuerpos de James, Bobby Joe y Michael. Las pruebas confirmaron envenenamiento por arsénico en los tres. Su planificación meticulosa había hecho difícil descubrir la verdad. Este caso resalta por qué los investigadores deben prestar atención cuando una muerte ocurre en circunstancias extrañas. Pero en 1983, Judy fue arrestada y acusada de varios delitos, incluyendo asesinato y tentativa de asesinato. En 1984, un tribunal declaró a Judy culpable. Recibió la pena capital. El 30 de marzo de 1998, Florida llevó a cabo la sentencia en la silla eléctrica. Fue la primera mujer ejecutada en Florida desde 1848 y la primera mujer en los Estados Unidos en enfrentar la silla eléctrica desde 1976. Para su última comida, pidió brócoli al vapor, espárragos, fresas, rodajas de tomate y té caliente con limón. Cuando le preguntaron si tenía palabras finales, respondió: «No, señor». Pero la siguiente historia, su brutalidad dejó impactados incluso a los investigadores más experimentados. Lois Nadian Smith, apodada la malvada Nadian, tenía una reputación dura desde la secundaria. La noche del 4 de julio de 1982, Smith y su hijo Greg fueron a un motel en Tahlequah, Oklahoma. Allí recogieron a la exnovia de Greg, Cindy Bailey, de 21 años. ¿El motivo? Confrontarla. Smith creía que Cindy estaba difundiendo rumores y, peor aún, que planeaba hacerle daño a Greg. Cindy lo negó, pero la discusión se salió de control rápidamente. Smith tomó a Cindy por el cuello y comenzó a estrangularla. Luego, en un ataque de furia, sacó un objeto afilado y le cortó el cuello. Pero no terminó ahí. Forzaron a Cindy a subir al auto y la llevaron casi 30 millas hasta el pequeño pueblo de Gans. Dentro de una casa allí, Smith sacó un arma. Le disparó a Cindy 9 veces, en el pecho, la cabeza y la espalda. Greg estaba cerca y recargó el arma para su madre. La brutalidad sorprendió incluso a los investigadores más curtidos. Tanto Smith como su hijo fueron arrestados y acusados. Greg fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua. Smith recibió la pena capital. Sus abogados argumentaron que ella estaba bajo la influencia de sustancias ilegales y que creía estar protegiendo a su hijo. La fiscalía, en cambio, sostuvo que todo fue planeado y cruel. En noviembre de 2001, la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Oklahoma rechazó su petición de clemencia. El 4 de diciembre de 2001, la sentencia fue ejecutada mediante inyección letal en la Penitenciaría Estatal de Oklahoma, en McAlester. Fue declarada muerta a las 9:13 p.m. Antes, se dirigió a la familia de Cindy. Dijo que lamentaba el dolor que había causado y pidió perdón. Mientras comenzaba el procedimiento, repetía: «Gracias, Jesús». Para su última comida, Smith eligió costillas a la barbacoa, aros de cebolla, pastel de fresa y plátano y una limonada de cereza. Greg permanece en prisión por su participación en el homicidio. Brandy Fields, hija de Cindy, dijo sentir alivio después, creyendo que se había hecho justicia. Frances Elaine Newton nació en 1965 en el condado de Harris, Texas. Era una madre joven de 2 hijos. Su esposo era Adrian Newton. Su hijo Alton tenía 7 años. Su hija Farrah tenía 21 meses. En 1985, Frances fue hallada culpable de falsificar una firma. Recibió 3 años de libertad condicional. Este delito fue mencionado más tarde durante su juicio por homicidio capital. El 7 de abril de 1987, ocurrió algo terrible en su apartamento en Houston. Adrian, Alton y Farrah fueron encontrados muertos, todos baleados con una pistola calibre .25. Frances dijo que llegó a casa, los encontró y llamó a la policía de inmediato. Pero los investigadores comenzaron a sospechar de su versión. Descubrieron que Frances había contratado pólizas de seguro de vida para su esposo y sus hijos, por un valor total de $100,000. Admitió haber firmado el nombre de Adrian sin su permiso. Dijo que lo hizo para que él no supiera que estaba ahorrando dinero para pagar las primas.
Los fiscales argumentaron que lo hizo por beneficio económico. Poco después de los disparos, se encontró la pistola calibre .25 escondida en la casa de un familiar. Las pruebas balísticas demostraron que era la misma arma utilizada en los 3 homicidios. Además, se halló residuos de pólvora en una falda que Frances usó ese día. Eso la vinculó directamente con los crímenes. Frances fue arrestada y acusada en octubre de 1988. La fiscalía presentó pruebas del seguro, el arma y los residuos en la falda. Su abogado defendió su inocencia y sugirió que un traficante de drogas podría haber sido responsable. Pero el jurado no estuvo de acuerdo. El 17 de noviembre de 1988 recibió la pena máxima del Estado. Frances nunca confesó su participación. Permaneció en el corredor de la muerte, y sus apelaciones señalaron fallos en su juicio. Su abogado, Ron Mock, luego dijo que estaba abrumado en ese momento y que no entrevistó a ningún testigo. Algunos expertos cuestionaron la fiabilidad del análisis de la falda, diciendo que productos comunes como el fertilizante podían dejar residuos similares. También se mencionó que había otras armas en la escena, por lo que no era totalmente seguro que la pistola hallada fuera la usada. En diciembre de 2004, a solo horas de su ejecución, el gobernador Rick Perry concedió un aplazamiento de 120 días. Las pruebas adicionales confirmaron que la pistola fue usada en los asesinatos, pero los resultados de la falda quedaron en duda, ya que la muestra estaba contaminada. El 14 de septiembre de 2005, el Estado ejecutó su sentencia en la unidad de Huntsville, Texas. Fue la primera mujer negra ejecutada en Texas desde la Guerra Civil. No dio una declaración final ni pidió una comida especial. Su familia y los parientes de su esposo presenciaron el momento. Afuera de la prisión, unas 75 personas se reunieron, sostuvieron carteles y cantaron himnos. El caso de Frances Newton aún genera debate. La fiscalía mostró un motivo económico claro y evidencias físicas, pero las dudas sobre su defensa legal y la validez de las pruebas dejan a muchos preguntándose si su juicio fue justo. Frances mantuvo su inocencia hasta el final, lo que sigue alimentando las discusiones sobre si las penas más severas pueden aplicarse, a veces, a la persona equivocada. Ahora conoce a Lisa, cuya propia historia de abandono terminó con la muerte por inanición de una niña de 9 años que estaba bajo su cuidado. Lisa Ann Coleman nació en 1975 en el condado de Tarrant, Texas. Su vida desde el inicio estuvo marcada por el trauma y el abandono. Pasó la mayor parte de su infancia en hogares de acogida. Su madre, que tenía solo 13 años cuando quedó embarazada tras ser forzada por un familiar, rara vez visitaba a Lisa mientras estaba en el sistema. Lisa creció sin apoyo estable y con un profundo sentimiento de abandono. Para julio de 2004, Lisa vivía en un apartamento en Arlington con su pareja, Marcella Williams. Marcella tenía un hijo de 9 años llamado Davontae Marcel Williams. Davontae vivía en condiciones peligrosas desde hacía tiempo. Había señales claras de negligencia continua. El 26 de julio se llamó a los paramédicos. Al llegar, encontraron a Davontae extremadamente bajo de peso. Solo pesaba 16 kilos, aproximadamente la mitad de lo normal para su edad. Los médicos encontraron más de 250 heridas en su cuerpo. Algunas eran quemaduras de cigarros o puros. Otras parecían marcas de cuerdas o amarres. Muchas heridas indicaban que había sido sujetado en repetidas ocasiones. El forense concluyó que falleció por desnutrición. También tenía neumonía. Para entonces, ya era demasiado tarde. Tanto Lisa como Marcella fueron acusadas. Marcella aceptó un acuerdo y recibió cadena perpetua. Lisa fue a juicio en 2006, enfrentando la pena más severa. Sus abogados argumentaron que sus actos venían de su pasado traumático y de trastornos mentales como el trastorno bipolar. Dijeron que ella no comprendía completamente la gravedad de sus decisiones. Durante el juicio, el Estado mostró la magnitud del sufrimiento de Davontae. Los fiscales dijeron que Lisa actuó con intención y crueldad. La defensa presentó su infancia rota y sus problemas mentales. Aún así, el jurado la declaró totalmente responsable. Lisa pasó casi 10 años en el corredor de la muerte. El 17 de septiembre de 2014 se cumplió su sentencia.
Fue la sexta mujer ejecutada en Texas desde 1982. Antes de su ejecución, habló con sus seres queridos. Les dijo que los amaba y les pidió que fueran fuertes. Envió mensajes especiales a compañeras de prisión y a personas como Richie, Brad y John, y Auntie. Terminó con: ya terminé. Los amo a todos. Texas ya no permite comidas finales especiales. En su última mañana, Lisa recibió lo mismo que los demás presos: chuleta de cerdo frita, macarrones con queso, zanahorias, ejotes, frijoles blancos, pan de molde y pastel de piña y naranja. Para beber, podía elegir entre té, ponche o agua. Marilyn K. Plants nació en 1960 y vivía en Midwest City, Oklahoma. Estaba casada con James Earl Plants y tenían dos hijos, Trina y Chris. James, de 33 años, trabajaba de noche como prensista en The Daily Oklahoman. Desde fuera, su vida parecía tranquila y feliz. En la primavera de 1987, Marilyn comenzó una relación secreta con William Clifford Bryson, de 18 años. Su relación duró un año, durante el cual idearon un plan mortal. Una póliza de seguro de vida por $300,000 sobre James fue una pieza clave. El 26 de agosto de 1988, James llegó a casa alrededor de las 4 a.m. con las compras. Al entrar, Bryson y su amigo Clinton Eugene McKimball, de 19 años, lo esperaban. Usaron bates de béisbol de los niños para golpearlo. Marilyn permaneció en otra habitación. A pesar de los golpes, James seguía con vida. Los jóvenes lo subieron a su camioneta y lo llevaron a las afueras de la ciudad. Intentaron simular un accidente incendiando el vehículo. Al principio, el fuego no prendió, así que Bryson vertió gasolina directamente sobre James y volvió a encender las llamas. McKimball dijo después que vio a James moverse mientras se alejaban, lo que significaba que aún estaba vivo cuando ardió. De regreso a casa, Marilyn limpió las manchas de sangre y cubrió el piso con una alfombra. Afirmó no saber de la póliza de seguro, pero las pruebas mostraron lo contrario. 3 días después, la policía arrestó a Marilyn, Bryson y McKimball. Este último aceptó testificar a cambio de cadena perpetua. Su testimonio explicó cómo planearon y ejecutaron el crimen. En marzo de 1989, Marilyn y Bryson fueron juzgados juntos. La fiscalía mostró que el plan fue premeditado. Señalaron que Marilyn proporcionó los bates y ordenó el incendio. El jurado encontró 2 factores agravantes. Lo hicieron por dinero y con gran crueldad. Tanto Marilyn como Bryson fueron condenados a muerte. McKimball recibió cadena perpetua por cooperar. Marilyn apeló su sentencia durante más de 10 años. En 2001 surgieron dudas sobre el trabajo de la química forense Joyce Gilchrist. Una revisión del FBI cuestionó sus métodos en muchos casos. Aún así, el gobernador Frank Keating sostuvo que había pruebas suficientes en el caso de Marilyn, citando sus propias declaraciones y el testimonio de McKimball. El 1 de mayo de 2001, Marilyn fue ejecutada mediante inyección letal en la Penitenciaría Estatal de Oklahoma, en McAlester. Fue la segunda mujer en ese estado en recibir esta pena. Antes de morir, se dirigió a su familia y a los testigos. Les dijo que los amaba mucho, especialmente a Trina y Chris. Habló de fe y esperanza y dijo que nada podía separarlos del amor. Para su última comida, pidió ensalada de taco con pollo, una pizza mexicana, 2 enchiritos, 2 tacos suaves de pollo, rollos de canela, una rebanada de pay de nuez y 2 refrescos. Trina, su hija, se había opuesto a la ejecución, pero se reconcilió con su madre antes del final. Chris, su hijo, también la visitó. Este caso muestra cómo decisiones privadas impulsadas por dinero pueden terminar en tragedia. ¿Habría sido diferente si Marilyn no hubiera usado los bates de sus hijos? Esa acción la conectó aún más al crimen. También dejó un dolor adicional para los niños, que perdieron a ambos padres. ¿Las dudas sobre la química forense afectaron su caso? Algunos se preocupaban por los métodos de Gilchrist, pero las autoridades dijeron que las otras pruebas, incluyendo las palabras de Marilyn y el relato de McKimball, eran lo suficientemente sólidas. La siguiente madre fue llamada la Viuda Negra de Alabama, pero ni siquiera ella pudo explicar por qué lo hizo, o eso dijo. Rhonda Bell Thomley nació en 1907 en Alabama.
hija de James Robert Thomley y Mary Frances Grimes. Antes de su arresto, trabajaba como mesera en la ciudad de Montgomery. Se casó 5 veces y fue madre de 7 hijos. En marzo de 1956, Rhonda hizo una confesión impactante. Admitió haber envenenado a su madre, a 2 esposos y a 3 de sus hijos. Sin embargo, negó haber tenido algo que ver con lo ocurrido a sus otros 2 hijos. Según un informe de la revista Life de la época, Rhonda disfrutaba de la atención que recibía cuando alguien cercano enfermaba o fallecía. Le gustaba recibir tarjetas de pésame y organizaba que sus seres queridos fueran enterrados uno junto al otro en un lote familiar privado. Su 5º esposo, Ronald Martin, había sido su hijastro anteriormente. Después de comer comida envenenada, enfermó gravemente. Aunque sobrevivió, quedó paralizado de las piernas. Ese evento despertó las sospechas de las autoridades. Al investigar más a fondo, descubrieron una cadena de enfermedades y muertes extrañas alrededor de Rhonda. Los fiscales pensaban que su motivo era cobrar seguros de vida, pero las sumas eran pequeñas, apenas lo suficiente para cubrir los entierros. Rhonda nunca confesó tener un motivo claro. En marzo de 1956 fue arrestada. Fue declarada culpable por la muerte de su esposo Claude Carroll Martin, de 51 años, a quien envenenó con raticida en 1951. Aunque solo fue condenada por ese caso, ella misma se atribuyó la responsabilidad de los demás, excepto por 2 de sus hijos, en cuya muerte negó haber intervenido. Rhonda tenía problemas cardíacos, por lo que las autoridades penitenciarias esperaban hasta el último momento para decirle cuándo se cumpliría su sentencia. El día antes de su ejecución programada por primera vez, se celebró una audiencia de 2 horas. Su abogado pidió una evaluación completa de salud mental. El juez decidió seguir adelante de todos modos. Estuvo recluida en la cárcel del condado de Jefferson hasta mayo de 1957, cuando fue trasladada a la prisión Kilby, donde se encontraba la silla eléctrica de Alabama. Al posponerse la fecha, la llevaron a la prisión para mujeres Julia Tutwiler. 8 días antes de su ejecución, dio una entrevista en la que dijo: «Bueno, nunca has visto a alguien listo para sentarse en la silla eléctrica, pero si eso es lo que tiene que ser, eso será». Para su última comida, pidió una hamburguesa, puré de papas, rollos de canela y café. En la madrugada del 11 de octubre de 1957, fue sujetada a la silla eléctrica. El primer intento falló porque los electrodos no estaban conectados. Unos minutos después, el procedimiento se repitió. Se le aplicaron 2.200 voltios de electricidad. A las 12:16 am se declaró oficialmente su fallecimiento. Su cuerpo fue retirado de la cámara a las 12:25 am. No pronunció ninguna palabra final, pero el personal de la prisión encontró una nota que escribió el 14 de octubre de 1956. En ella pedía que su cuerpo fuera donado a una escuela de medicina. Quería que estudiaran su cerebro y su cuerpo. Escribió que no podía explicar por qué hizo lo que hizo, pero esperaba que alguien pudiera aprender de su caso para evitar que otros cometieran los mismos errores. Pero la próxima historia, esa está más allá de toda comprensión. Lisa Montgomery nació en 1968, en Kansas. Su infancia estuvo marcada por la violencia. Su madre la golpeaba con frecuencia y su padrastro abusaba de ella repetidamente. A medida que crecía, su salud mental se fue deteriorando. Los médicos diagnosticaron que padecía trastorno bipolar y cierto daño cerebral. El 16 de diciembre de 2004, Montgomery condujo desde su casa en Melbourne, Kansas, hasta Skidmore, Missouri. Dijo que iba a comprar un perrito a Bobby Jo Stinnett, una mujer de 23 años que estaba embarazada. Al llegar, Montgomery envolvió una cuerda alrededor del cuello de Stinnett hasta que perdió el conocimiento. Luego, usó un objeto de cocina afilado para abrir el abdomen de Stinnett y extraer al bebé. Sin embargo, Stinnett despertó y luchó por su vida. Montgomery no se detuvo. Las heridas fueron tan graves que Stinnett murió poco después. Montgomery huyó con la recién nacida, Victoria Jo. Trató de hacer pasar al bebé como suyo. Incluso llamó a su esposo en Topeka y le dijo que había dado a luz ese mismo día en un centro de maternidad. Al día siguiente, la policía encontró a Montgomery en su casa con la bebé. Fue arrestada de inmediato.
Las pruebas de ADN confirmaron que Victoria Jo era hija de Stinnett. La bebé fue devuelta a su familia. Montgomery enfrentó cargos federales por secuestro con resultado de muerte. En su juicio en 2007, los fiscales demostraron que había planeado cada paso. Había buscado en Internet cómo realizar una cesárea y había llevado consigo herramientas para hacerlo. La defensa argumentó que los años de abusos y sus trastornos mentales habían afectado gravemente su juicio. Aún así, el jurado la encontró plenamente responsable. Recibió la pena máxima bajo la ley federal. Durante años, su equipo legal intentó anular la sentencia. Alegaron que Lisa no tenía salud mental suficiente para enfrentar la ejecución. Sin embargo, todos los tribunales mantuvieron la decisión. El 13 de enero de 2021, el gobierno federal ejecutó a Montgomery en el complejo penitenciario de Terre Haute, Indiana. Fue la primera mujer en ser ejecutada por el gobierno federal desde 1953. Momentos antes, una oficial le quitó la mascarilla y le preguntó si quería decir algo. Lisa solo respondió, no, y luego guardó silencio absoluto. Pero lo que viene a continuación involucra un engaño tan cruel que aún hoy sacude al país. Bonnie Emily Brown Heady nació en 1912, en una granja de St. Joseph, Missouri. Su padre era un agricultor exitoso, pero al crecer, Bonnie se alejó mucho de aquella vida tranquila. Se hizo conocida por su estilo de vida salvaje, lleno de fiestas y malas decisiones. En julio de 1953, conoció a Carl Austin Hall. Ese encuentro marcaría el inicio de uno de los crímenes más trágicos en la historia de Estados Unidos. El 28 de septiembre de 1953, Bonnie y Hall entraron a Notre Dame de Sion, una escuela privada en Kansas City, Missouri. Allí, un niño de 6 años llamado Bobby Greenlees estaba en clase. Bonnie vestía ropa sencilla. Se mostró tranquila, convincente. Le dijo al personal de la escuela que era la tía del niño y que su madre había sufrido un ataque al corazón. Le creyeron. Bobby salió caminando de la escuela con una mujer que no era su familia. Nunca regresó a casa. Bonnie y Hall lo llevaron al otro lado del estado, a Johnson County, Kansas. Allí, Hall sacó un revólver calibre .38 y le disparó. Luego, enterraron el cuerpo de Bobby en el patio trasero de la casa de Bonnie, en St. Joseph. Ese mismo día, llamaron al padre de Bobby, Robert Greenlees Sr., un comerciante de autos muy rico. Le exigieron $600,000 por la devolución del niño. Sin hacer preguntas, el padre pagó. En ese momento, fue el rescate más alto jamás pagado en la historia del país. Con el dinero, Bonnie y Hall comenzaron a gastar sin medida. Restaurantes caros, ropa de diseñador, hoteles de lujo. Mostraban su riqueza repentina a plena vista, pero no tardaron en levantar sospechas. Solo unos días después, el 6 de octubre de 1953, la policía los arrestó en St. Louis. Al principio, Bonnie afirmó que no sabía nada, pero bajo presión, confesó. Admitió haber ayudado a planear todo y también haber intentado proteger a Hall. El 19 de noviembre de 1953, ambos se declararon culpables en una corte federal. El juez describió el caso como el peor que había visto en su vida. Tan solo 81 días después del secuestro, el 18 de diciembre de 1953, Bonnie y Hall fueron ejecutados juntos en la cámara de gas del penal estatal de Missouri. Su última comida fue pollo frito. El siguiente caso es aún más perturbador. Una historia de celos, dinero y una boda con sangre. Elizabeth Ann Duncan nació como Hazel Lucille Sinclair Anike en 1904 en Kansas City, Missouri. A lo largo de su vida, usó varios nombres y dio distintas fechas de nacimiento. A veces decía tener más de 10 años menos de su edad real. En la corte, afirmó haberse casado 10 veces y haber tenido 4 hijos. Hablaba con ternura de su hijo Frank. Su hija Patricia falleció a los 15 años. Elizabeth tenía antecedentes por dirigir un burdel en San Francisco y por emitir cheques sin fondos. Pero lo que más llamó la atención fue su obsesiva relación con su hijo Frank. Frank creció, se convirtió en abogado y seguía viviendo con su madre ya de adulto. Cuando le dijo que quería mudarse, Elizabeth intentó quitarse la vida tomando pastillas para dormir.
Mientras se recuperaba en el Hospital Cottage en Santa Bárbara, fue cuidada por la enfermera Olga Kupchik. Frank y Olga se enamoraron rápidamente. Se casaron el 20 de junio de 1958, después de enterarse de que Olga estaba embarazada. Pero Elizabeth reaccionó con furia. Seguía a Olga al trabajo, la obligaba a mudarse, e intentó convencer a Frank de que terminara el matrimonio. En el juicio, dijo, no quería perder a Frankie, no podía soportar la vida sola. En noviembre de 1958, Olga desapareció. Las sospechas apuntaron a Elizabeth cuando se descubrió que había organizado una anulación falsa del matrimonio. Pagó a un hombre para que se hiciera pasar por Frank, mientras ella fingía ser Olga. Días después, encontraron el cuerpo de Olga en una tumba poco profunda cerca de Casitas Paz, en Carpinteria. Había sido golpeada con la culata de una pistola, asfixiada y enterrada viva. Elizabeth había contratado a Agustín Baldonado y Luis Moya, ofreciéndoles 6.000 IBs a cada uno por llevar a cabo el crimen. Sin embargo, solo les pagó una fracción. El juicio fue un escándalo nacional. Baldonado y Moya testificaron contra Elizabeth, detallando paso a paso cómo ejecutaron su plan. La defensa intentó desprestigiar a Olga, pero los testigos la describieron como una enfermera dedicada, amable y generosa. El jurado no dudó, culpable de homicidio en primer grado. Le impusieron la pena máxima. Baldonado y Moya recibieron la misma sentencia. El 8 de agosto de 1962, California ejecutó a Elizabeth en la cámara de gas de la prisión estatal de San Quentin. Fue la última mujer ejecutada en California antes de que la Corte Suprema detuviera todas las ejecuciones a nivel nacional. Ese mismo día, también se ejecutó a Baldonado y Moya. Fue la última vez que 3 personas enfrentaron la pena de muerte juntas en ese estado. Esta historia es una advertencia clara. Los celos y la obsesión pueden destruir incluso lo más sagrado. Elizabeth no pudo aceptar que su hijo formara una nueva familia y cruzó todos los límites. Pero la siguiente madre dijo que lo hizo por amor. Un té con veneno, una familia entera. Velma Barfield nació como Margie Velma Bullard en 1932 en Eastover, Carolina del Norte. Fue la segunda de 9 hijos. La familia vivía en una granja de tabaco sin electricidad ni agua corriente. Su infancia fue marcada por el abuso físico y emocional de su padre, mientras su madre miraba hacia otro lado. A los 13 años, su padre cruzó una línea imposible de olvidar. A los 17, Velma se casó con Thomas Burke. Tuvieron 2 hijos, pero enfrentaron muchas dificultades económicas. Velma tomaba cualquier trabajo para salir adelante. Un médico le recetó tranquilizantes para la ansiedad. Fue el inicio de una fuerte adicción. Mientras tanto, su esposo comenzó a beber en exceso. El hogar se volvió inestable. En 1969, Thomas murió en un incendio en su casa. Las autoridades creyeron que se había quedado dormido fumando. 2 años después, Velma se casó con Jennings Barfield, quien murió poco después por un supuesto problema cardíaco. En 1974, su madre cayó enferma con síntomas estomacales, pero logró recuperarse. No fue así con las personas que vendrían después. En 1977, Velma trabajó como cuidadora de ancianos para Montgomery y Dolly Edwards. Ambos enfermaron repentinamente y fallecieron con síntomas similares a un envenenamiento alimentario. Luego atendió a John Henry Lee, quien murió del mismo modo. En 1978 empezó una relación con Stuart Taylor, un viudo. Velma temía que él descubriera que había estado robando dinero de su cuenta bancaria. Para evitar que lo supiera, le puso veneno para ratas en la cerveza y el té. Stuart murió el 3 de febrero de 1978. La autopsia reveló que tenía arsénico en su cuerpo. Las autoridades exhumaron los cuerpos anteriores. También tenían rastros de veneno. Cuando la confrontaron, Velma confesó. Dijo que lo hacía para ocultar el dinero que tomaba y alimentar su adicción. Me sentía atrapada, por el miedo, por las pastillas, confesó. Fue arrestada el 13 de mayo de 1978, acusada por el caso de Stuart Taylor. En el juicio, afirmó tener múltiples personalidades y que una de ellas, a la que llamaba Billy, era la responsable. El juez respondió que no importaba qué parte de ella lo hizo,
sino que ella era la misma persona. El jurado la declaró culpable y recibió la pena máxima. En prisión, Velma se refugió en la fe cristiana. Se volvió activa en el ministerio carcelario. Incluso figuras religiosas como Billy y Ruth Graham pidieron clemencia al gobernador. Este se negó. Velma agotó todos sus recursos legales y decidió no presentar más apelaciones. El 2 de noviembre de 1984, en la prisión central de Raleigh, se convirtió en la primera mujer en EEUU, ejecutada por inyección letal. Su última comida fue sencilla: cheese doodles y una Coca-Cola. A las 2:15 a.m. fue declarada sin vida, solo 15 minutos después de la inyección. Antes del final, sus últimas palabras fueron suaves, pero llenas de pesar. «Sé que todos han sufrido mucho, todas las familias involucradas, y lo siento. Quiero agradecer a todos los que me han apoyado estos 6 años.